de fin de semana. Bueno, hemos decidido hacer esto para evitar prolongarnos más durante el receso que van a tener o posterior a este, ¿no? Sé que una vez que volvamos a la normalidad van a estar atareados con prácticas seguramente y también exámenes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a adelantar una clase que ya habíamos perdido por los anteriores feriados o permisos que existían para ponernos ya al día. Bueno, creo que ya estamos todos, somos 27 en este momento, así que vamos a arrancar. ¿Alguien quiere decir algo, hacer algún comentario al respecto? Y comenzamos, ¿sí? Ok, ¿se escucha? Vamos a comenzar, ¿sí? Ok, ahí vamos. Bueno, el tema que vamos a charlar el día de hoy es la radiología osteoarticular, ¿sí? Vamos a ver generalidades de toda la patología osteoapendicular, ósea, articular, ¿sí? Los métodos que utilizamos para hacer diagnóstico y las patologías más frecuentes, Disculpe, ¿no? doctor. No, no se puede ver lo que está compartiendo, o sea, su presentación. En este Se momento puede ver. no se ve, ya, No, no. excelente. Excelente, excelente. Voy nuevamente acá. ¿Qué tal ahora? Sí, Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. perfecto. ¿Se escucha bien también? Sí, doctor. Ok, arrancamos entonces, ok, no les quiero quitar mucho tiempo. Vamos con la siguiente. Ok, en cuanto a los métodos de diagnóstico, como en todos los otros casos, siempre comenzamos con la radiología clásica, ¿sí? La radiología simple en todo caso. El ultrasonido o ecografía que también nos ayuda para ver las partes blandas, ¿sí? Lo que son músculos, ligamentos, tendones alrededor de las articulaciones. La tomografía también es otro método que va a ayudar, ya que tiene una alta definición para lo que es el tejido cortical, las calcificaciones y también el cartílago. Finalmente, la resonancia magnética, que igual tiene una definición muchísimo más alta
para poder observar las articulaciones, el tejido medular, el tejido cortical y las partes blandas alrededor. Aquí les muestro un ejemplo de los métodos que utilizamos. Aquí un ultrasonido, donde podemos ver la presencia del líquido, ¿sí? Que se ve anecoico, negro, oscuro, ¿no? Alrededor de una articulación, que nos está hablando de una efusión o un derrame, ¿no? Un derrame articular. La tomografía, en este caso una reconstrucción, ¿sí? Sagital de una rodilla, vemos el fémur, la tibia, parte de la rótula, ¿no? Donde podemos observar claramente la diferenciación entre el tejido cortical, ¿sí? La médula, los espacios articulares, las partes blandas alrededor, ¿no? Y podemos tener una mejor caracterización anatómica que en la radiología. Finalmente, la resonancia magnética, que tiene una calidad muchísimo más alta para definir los tejidos periarticulares, el tejido óseo, tanto medular como cortical. Aquí les muestro un ejemplo de una resonancia magnética de rodilla de dos pacientes diferentes. En esta, donde se puede ver el ligamento cruzado anterior en negro, y aquí con la ruptura de este mismo ligamento, ¿sí? Entonces podemos hacer diagnósticos más precisos con ese tipo de estudios más avanzados. Lamentablemente, estos diagnósticos no lo podemos hacer por radiología, tampoco por ultrasonido ni tomografía, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a estudios más avanzados como la resonancia magnética, que es el gold estándar para evaluar la patología osteoarticular. Otros métodos complementarios igual, especialmente en casos de patología tumoral, ¿sí? El PET-CT, ya habíamos hablado de esto en las anteriores clases igual, en el cual introducimos en el paciente por una inyección, ¿sí? Un radiotrazador, ¿no? El cual se aloja, ¿sí? Se aloja muy ávidamente en las células tumorales, las cuales brillan en el estudio, ¿no? En la cámara en la cual hacemos el estudio. Ok, por otro lado, igual tenemos los estudios de medicina nuclear, ¿sí? Con tecnecio generalmente, en el cual inyectamos igual un radiotrazador y podemos evidenciar dónde existe una mayor captación del medicamento, ¿no? Del radiotrazador, el cual igual lo podemos ver de esta manera, como imágenes que brillan muchísimo más, que se hacen más brillantes en determinados segmentos del cuerpo, como en este caso de un paciente que tenía metástasis de un cáncer de próstata, ¿no? El cáncer de próstata elige ávidamente el tejido óseo como sitio para donde puedan depositarse las metástasis, ¿sí? Ok, hablemos un poco de la semiología radiológica. ¿Qué lesiones o qué tipo de características tenemos que observar cuando veamos lesiones radiológicas en huesos? En primer lugar, determinar si estas lesiones son únicas o son múltiples, ¿sí? O sea, si afecta solamente una parte del hueso o está involucrando otros segmentos más del mismo hueso o de otros huesos. En ese mismo sentido, hablamos de lesiones monostóticas, poliostóticas o difusas. Monostóticas cuando la lesión solamente se va a circunscribir a un hueso. Poliostótica cuando afecta 2 o 3 huesos, ¿sí? Y difusa cuando suele ser sistémica, ¿no? Afecta a todo el organismo. Y podemos ver este tipo de lesiones en diferentes órganos. Pueden ser el esqueleto apendicular y también el eje central, ¿no? Costillas, columna, calota craneal. ¿Ok? Otro tipo de característica que es importante es saber definir si afectan las epífisis, ¿sí? Las diáfisis, que es la porción central de los huesos largos, o las metáfisis, que son las partes intermedias de transición, ¿no? Entre las diáfisis y las epífisis. Esto lo han debido ver ya en anatomía y en embriología también, ¿sí? Este es el segmento donde se produce el crecimiento óseo, especialmente en los niños y adolescentes,
y donde más frecuentemente también se pueden producir los tumores, lamentablemente, en esas edades. Es importante también definir la localización dentro del mismo hueso, si esta va a ser o se va a originar o va a afectar solamente la porción cortical, la porción central o medular, o ambas, ¿no? Siendo clasificada como mixta. También es importante saber si los márgenes de la lesión que estamos evidenciando o estamos valorando son netos, ¿sí? O sea, son bien circunscritos, son precisos, o son borrosos o difusos. Esto nos puede dar una idea clara de si esa lesión tiene un crecimiento lento en estos casos, ¿no? O un crecimiento rápido, que nos habla de otro tipo de patologías también. ¿Ok? Finalmente, si la lesión va a ser de tipo lítica o va a ser de tipo blástica. ¿Qué quiere decir eso? Lítica, destructiva, ¿sí? Va a destruir el hueso. Mientras blástica va a hacer todo lo contrario, va a superponer tejido óseo y hacer que esa lesión se vea más bien más blanca en radiología, ¿no? Por la mayor cantidad de calcio a ese nivel. Ok, comenzamos con las lesiones traumáticas, ¿sí? Que son las más frecuentes. Bueno, su epidemiología va a depender, como dice acá, de su edad, ¿sí? Del sexo y también del mecanismo en el cual se produzca esta lesión, ¿sí? De alta velocidad, de baja velocidad, ¿no? Las fracturas, ¿cómo son definidas? Son definidas como la interrupción completa o incompleta de la continuidad normal del hueso, ¿ok? Entonces, el término fractura es eso justamente. Si está completamente, ¿sí? Destruido o está perdiendo la continuidad normal de este hueso, hablamos de una fractura completa. Por el otro lado, cuando no solamente afecta una porción de este, hablamos de fractura incompleta, lo que antes o algunos colegas todavía usan el término de fisura, ¿no? Que no es un término adecuado para este tipo de lesiones y me gustaría que la quiten de su léxico médico, ¿sí? Entonces no hay el término de, o no está bien visto usar el término de fisura, ¿sí? Hablamos de fracturas completas o incompletas. Ok, dentro de su clasificación, las fracturas, estas pueden ser también abiertas o cerradas. Cuando hablamos de fracturas cerradas, son aquellas en las que se produce una fractura sin una lesión de los tejidos blandos o comunicación de esta lesión hacia el exterior. Por otro lado, las fracturas abiertas son aquellas que sí tienen una continuidad con el exterior, ¿sí? O que se encuentran cerca de una herida abierta. Entonces, esas igual son consideradas como fracturas abiertas y tienen un tratamiento desde el punto de vista antibiótico ya muchísimo más diferente al otro que las cerradas, ¿ok? Otra clasificación importante es por su extensión, qué tan cuál es su magnitud, qué tan extensas son en la magnitud de su lesión. Por otro lado, también podemos clasificarlas por el número de fragmentos que se puedan producir, por el tipo de trazo, ¿sí? Por su localización y su desplazamiento, como les voy a mostrar en estos ejemplos. Habíamos hablado de fracturas completas, ¿sí? Afecta la cortical de un lado, la cortical del otro lado y obviamente todo el tejido en medio que se encuentra, ¿sí? Por otro lado, las fracturas incompletas solamente pueden afectar un lado de la cortical o una porción del tejido óseo, ¿sí? No existe entonces una lesión que comprometa la totalidad del espesor del hueso. ¿Ok? En las fracturas conminutas, ¿sí? Cuando solamente es un segmento hablamos de una fractura única, pero cuando hay o se producen segmentos diferentes hablamos de una fractura conminuta, ¿sí? Donde hay más de 2 o 3 fragmentos de esa fractura. Por su localización habíamos hablado, las epifisiarias, ¿sí? Miren, el trazo, las metafisiarias,
a este nivel en el lugar de transición, y finalmente las diaficiarias. Ok, dentro de las diaficiarias también se pueden subclasificar en este tipo de grupos, las estables e inestables. Dentro de estas podemos ejemplificar a las transversales, y dentro de las inestables tenemos, por ejemplo, las oblicuas, ¿sí? En sus diferentes variedades, las que tienen otro fragmento, o una transverso oblicua también como una combinación. En cuanto a su extensión, igual, tenemos las completas, las parciales que ya hemos mencionado, las depresiones, como se dan, por ejemplo, en huesos planos, como los del cráneo, las que tienen una forma de muesca, pueden ser en casos, por ejemplo, de balas, y las fracturas en tallo verde, que son bien comunes de los niños, ¿sí? En las cuales la fractura no produce una ruptura, una separación completa del tejido óseo, y lo que más bien sucede es que en términos sencillos, que se tuerce el hueso, se dobla, más o menos como sucede generalmente con los tallos, ¿no? de algún tipo de plantas. ¿Ok? En cuanto al desplazamiento, tenemos aquellas que son no desplazadas o sin desplazamiento, ¿sí? Que son fáciles de tratar, generalmente suelen recurrirse a un tratamiento ortopédico, ¿sí? Un yeso, una férula, o aquellas desplazadas, en las cuales el tratamiento quirúrgico sí es obligatorio para poder alinear ese hueso, ¿no? Y mejorar, sí, su tratamiento. Por otro lado, también tenemos las impactadas, como se dan acá en este ejemplo de una fractura de cuello femoral, ¿no? Donde se impacta el hueso sobre sí mismo. Aquí tengo un ejemplo, bueno, varios ejemplos de fracturas, ¿sí? Se trata de una radiografía de frente y lateral, ¿no? Eso es importante saber solicitar cuando ustedes se encuentren en una guardia o se encuentren en su trabajo profesional. Las radiografías de las extremidades generalmente siempre son de frente y de lado, ¿sí? La AP o la PA también, y la lateral, ¿sí? De diferentes segmentos. En los niños, excepcionalmente, o en caso de duda también en otros casos, es importante hacer un estudio comparativo. Entonces, pedimos una radiografía del lado afectado, como este lado, por ejemplo, esta pierna izquierda, y también pedimos a veces una radiografía del otro lado, del lado derecho. ¿Por qué? Porque en los niños muchas veces los puntos de osificación o de crecimiento pueden simular falsamente para un ojo no entrenado una fractura. Entonces es importante hacer esa disquisición. Pero por regla general siempre los estudios frente y lateral, o frente o oblicua para segmentos especiales, como por ejemplo las manos, por ejemplo los pies. Ok, bueno, me olvidé comentar esto. Una fractura, ¿sí? Diaficiaria, ¿sí? Multifragmentaria, ¿no? Con múltiples segmentos fragmentados. Este paciente candidato a un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Porque necesita alinearse el hueso para que pueda soldar de mejor manera. ¿Ok? Otro tipo de fractura, ¿sí? Aquí vemos igual una fractura transversal en una muñeca. Lo mismo acá, ¿sí? Esta es una fractura igual desplazada en ambos casos, ¿no? Están desplazadas, esta parece un poco impactada, está desplazada, ¿sí? Entonces van a requerir igual tratamiento corrector, generalmente quirúrgico. Otros ejemplos, una clavícula igual, fracturada. Miren, es un paciente seguramente de unos 14, 15 años, donde podemos ver, miren aquí, que recién el punto de osificación de la cabeza humeral se está comenzando a fusionar. Entonces, no hay que confundir este tipo de imágenes con posibles fracturas, ¿ok? Ante la duda, hacer un estudio comparativo con el lado contralateral. Otro ejemplo, una fractura de pierna también, ¿sí? Con una fractura oblicua larga, ¿no? Poco desplazada, diaficiaria. Acá, la cabeza del fémur izquierdo, ¿sí? Una fractura impactada, ¿sí? Sobre su mismo cuello, ¿ok? Se ven los contornos que se superponen, ¿sí? De los segmentos fracturados a este nivel.
Nuevamente, en los niños es importante hacer estudios comparativos, sí, con el lado contralateral. En este caso les muestro una radiografía de mano y muñeca, sí, de frente y lateral, ¿no? Entonces, miren, no todos los puntos de osificación están completamente formados, ¿sí? Tanto en la mano como en la muñeca, miren, aquí no es esto una fractura, ¿sí? Es la cabecita del radio que todavía no se ha fusionado con el resto del organismo. Pero bueno, eso no es la patología se ve un poco más abajo, ¿sí? Aquí tengo una ampliación de este mismo pacientito donde se puede ver, miren que el contorno del hueso radial aquí presenta una deformación en su eje, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos la fractura en tallo verde. También en esta imagen se puede ver cómo hay un pequeño irregularidad aquí que sobresale en el contorno del hueso, y esto es lo que nosotros llamamos las fracturas en tallo verde, que son bien comunes en los pacientes de esta edad. Sí, es importante saber distinguirlas, ya que también requieren tratamiento, ¿sí? Hay que ponerles una férula por un determinado tiempo, 4 a 6 semanas, para que se recupere nuevamente la actividad funcional de este miembro. Otro tipo de fracturas, aquí una fractura igual patológica de un paciente que ya había sido operado, que lamentablemente por otro accidente se volvió a refracturar, ¿no? A nivel del fémur, ¿sí? Es una fractura oblicua, grande, multifragmentaria. Por otro lado, también existen lo que se llaman las fracturas patológicas. Cuando hablamos de una fractura patológica, cuando esa fractura, ¿sí?, se da en un segmento de hueso ya anormalmente alterado en su densidad. Miren, la densidad de este segmento medular no es igual al resto del hueso, ¿sí? Se ve una zona más radiolúcida. ¿Por qué? Porque ese tejido está erosionado. ¿Sí? Este paciente tenía lamentablemente un tumor primario a ese nivel, ¿sí?, que con una tensión o golpe de un esfuerzo no muy alto se ha fracturado, ¿sí? Desde la radiografía de frente y desde la oblicua donde se ve esta fractura. Entonces hablamos de una fractura patológica. Okay. Verónica. Ok, seguimos. Las luxaciones igual son otro tipo de lesiones, ¿sí?, que requieren el apoyo de la radiología, en la cual nosotros evidenciamos, ¿sí?, la alteración de la anatomía normal de los segmentos óseos, ¿sí? Entonces, en la luxación, ¿qué se produce? Se produce una alteración, ¿sí?, o una salida, ¿sí?, de uno de los segmentos que componen esa articulación por fuera de sus límites, ¿ok? Estas luxaciones van a graduarse de diferente manera dependiendo del tipo de lesión que produzcan, desde un grado leve en el cual solamente existe una lesión de los ligamentos leve, inflamatoria generalmente, o hasta una ruptura, que es el grado más severo, donde requiere también de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Una reparación de tendones y ligamentos, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de una luxación de codo. Esta es una luxación, ¿sí?, posterior de rodilla, ¿sí?, después de un trauma a alta velocidad en un accidente de tránsito. Y aquí también tenemos otro ejemplo que es una luxación anterior de la cabeza del húmero. ¿Ok? Todos estos casos hay una alteración de la anatomía normal, ¿sí? Y suponemos que también existe una lesión severa de las partes blandas, ¿no? Los ligamentos,
¿sí? Y tejidos de sostén alrededor de la articulación que no podemos evidenciar con radiología, pero sí, en casos necesarios, vamos a recurrir a la resonancia magnética para delimitar el tipo de lesión, su magnitud, ¿no? Y planear el tratamiento futuro. ¿Ok? Otros ejemplos, luxaciones de cadera, ¿sí? Aquí tenemos varios ejemplos, una luxación igual inferior, inferior o superior de la articulación de la cadera. Muy bien, continuemos con la patología. Vamos a comenzar con las lesiones que alteran la densidad ósea. ¿Ok? Conocemos cómo es la densidad ósea normal, ¿sí? Ya nos hemos acostumbrado a ver radiografías de tórax, ¿sí? De abdomen. Entonces, hay lesiones que pueden disminuir esta densidad y otras que pueden aumentarla. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de las más frecuentes. Por ejemplo, aquellas que disminuyen, la más característica es la osteoporosis, ¿sí? Se da en personas mayores, 50, 70, 80 años, ¿no? Donde hay una desmineralización de los huesos, lo cual va a predisponer a que las fracturas sean más frecuentes. El mieloma, ¿sí? Que es otro tipo de enfermedad igual, que erosiona el tejido óseo, y las metástasis también. El aumento de la densidad también se puede dar en enfermedades como la enfermedad de Paget, la insuficiencia renal y también las metástasis, ¿sí? Dos ejemplos de osteoporosis. Es más común a este nivel, en la columna y en la pelvis. Es por eso que también las señoras mayorcitas suelen fracturarse tanto la columna como la pelvis o las caderas, ¿no? ¿Por qué? Porque el tejido óseo se ve muy disminuido. Miren, se ven vértebras, ¿sí? En esta radiografía lateral de columna se ven las vértebras disminuidas en su densidad, se ven muy grises, ¿sí? Casi transparentes, lo cual con el tiempo van a causar que estas puedan disminuir en su altura. Miren, comparen la vértebra que está por encima con la que está por debajo. Miren, esta vértebra se ve disminuida en su altura central. ¿Sí? Ya se ha producido un aplastamiento de esta vértebra, que sería la 543, la 2, la lumbar 2, a consecuencia de la osteoporosis. Lo mismo sucede en la cadera también, en la pelvis se ve, ¿no? Hueso un poco más oscuro, ¿sí? Menos denso, ¿sí? Esto a la larga va a hacer que se debiliten las trabéculas del tejido óseo y se produzcan más fácilmente las fracturas. Otros dos ejemplos de lesiones líticas que habíamos dicho, del mieloma múltiple, que es muy frecuente de observar en cualquier segmento, es una enfermedad sistémica que se pueden ver en múltiples huesos, pero aquí tenemos un ejemplo en la calota craneal. Miren cómo se ven este tipo de erosiones, le llaman erosiones en sacabocados, ¿sí? Múltiples, diseminadas en toda la calota craneal. Otro ejemplo, ¿sí? De lesiones que disminuyen la densidad ósea, tenemos las metástasis, ¿sí? Las metástasis pueden llegar al tejido óseo y producen una destrucción de este tejido, ¿sí? Y una masa expansible o expansiva, ¿sí? Que se puede extender a tejidos blandos, ¿no? Destruyendo el tejido óseo. En el otro extremo tenemos las enfermedades que aumentan el tejido óseo. Una de las más características es la enfermedad de Paget, ¿ok? En la cual se produce una alteración del metabolismo del calcio y se produce un depósito excesivo, ¿sí? De tejido óseo en diferentes segmentos del organismo. ¿Qué es lo malo? Lamentablemente este tejido óseo es de mala calidad, ¿sí? Debido a la alteración de los productores de estas células. Entonces, este tejido óseo es de mala calidad, ¿sí?
A eso mismo se atribuye, miren, la presencia de una fractura en este paciente a nivel del fémur derecho. Entonces hay un depósito abundante de tejido óseo anómalo, ¿sí? En la columna, en la pelvis, en el cráneo, pero al ser de mala calidad, igual es fácilmente lesionable con cualquier trauma y se puede fracturar. Otro ejemplo también de lesiones que producen aumento de la densidad, las metástasis, ¿no? En este caso, las metástasis más características de este tipo de lesiones son las metástasis del cáncer de próstata. El cáncer de próstata da este tipo de lesiones, ¿sí? Más densas. Miren, en este caso, paciente que presenta lesiones densas, ¿sí? De manera algodonosa a nivel de la pelvis, ¿sí? O a nivel de la columna también. Miren estas vértebras como se ven más blancas. Y entonces hablamos de metástasis también. Esto es característico del cáncer de próstata en varones. Cáncer de mama también puede tener ese tipo de aspecto en el caso de las mujeres, ¿sí? Ok, hablemos un poco de las lesiones infecciosas. Estamos, 8:30. Dentro de las lesiones infecciosas, la más importante, la más característica es la osteomielitis aguda. ¿Ok? La osteomielitis es una lesión, ¿sí? Infecciosa producida por este organismo, el Staphylococcus aureus, generalmente, aunque puede estar involucrado muchos otros tipos de microorganismos. Se va a caracterizar por aumento de volumen en partes blandas, ¿sí? Áreas líticas rápidamente progresivas, una destrucción rápida del tejido óseo, ¿sí? Y una reacción perióstica muy pobre o en láminas, se dice. En algunos casos, con el tiempo, se puede producir esclerosis, la presencia de secuestros e involucros, que son generalmente tejido óseo necrótico que se queda dentro de la médula del segmento óseo. ¿Ok? Tengo un par de ejemplos de osteomielitis aguda, en este caso, sí, la mandíbula inferior de un paciente de más de 70 años, en la cual se ha producido una erosión significativa, ¿no? Del reborde superior de la mandíbula, ¿sí? Otro caso igual, un paciente que igual acude a consecuencia de una herida abierta a nivel de uno de los dedos, en la cual en la radiografía lo que vemos es una lesión, ¿sí? Erosiva, ¿sí? Regular, circunscrita, ¿no? De tipo lítica, asociada a aumento de las partes blandas, ¿no? Que era compatible con una osteomielitis, ¿ok? Obviamente el estudio microbiológico es el que va a determinar el tipo de organismo involucrado y por ende el tratamiento, ¿sí? En el otro extremo tenemos las osteomielitis crónicas, ¿sí? Estas son por su tiempo de evolución generalmente de más de 3 meses de tiempo de evolución. Se caracterizan entonces por un engrosamiento cortical con esclerosis o un patrón mixto. ¿Qué quiere decir esto? Al ser estas lesiones de mucho mayor tiempo de evolución, entonces el organismo le da tiempo de reaccionar. ¿Y cómo reacciona el hueso? Creando mayor cantidad de hueso alrededor de la lesión que se está formando. Con el tiempo se pueden producir los abscesos. El absceso de Brody es uno característico clásico, en la cual existe una lisis, una zona lítica rodeada de una zona de esclerosis, ¿no? Son como atrapamientos que se dan de tejido, sí, esclerótico, ¿sí? Reactivo a la infección. También se puede ver lesiones como la periostitis, que es el engrosamiento del tejido perióstico o inflamación de este, la presencia de cloacas, que no son nada más que abscesos o trayectos abscedificados desde el hueso hasta el exterior, eso se llaman cloacas, y los secuestros, ¿no? Que son segmentos de tejido óseo necrótico en el interior de la lesión. Todo eso podemos ver a través de la radiología. Tengo un par de ejemplos de osteomielitis crónica, ¿sí? Miren en este caso cómo se da la reacción perióstica, ¿no? O esclerótica del tejido a la presencia de
de microorganismos por un largo periodo. Entonces el tejido comienza a engrosarse, a hacerse irregular, ¿no? Pero también vemos que hay zonas de baja densidad, ¿no? Radiolúcidas, que generalmente son las zonas necróticas, ¿no? Estos pacientes requieren un tratamiento quirúrgico, hay que drenar estas colecciones purulentas para recién esperar a que el tejido sane a tiempo, ¿sí? Aquí otro ejemplo igual, en un paciente de una pierna, ¿sí? Igual se ve lo que es la reacción esclerótica, un engrosamiento anormal del tejido, ¿no? Con áreas igual de destrucción o líticas, ¿sí? Que se pueden ver en la radiología, ¿ok? Pasemos a hablar de las lesiones degenerativas. ¿Qué quiere decir eso? Son enfermedades que se producen con el paso del tiempo, ¿sí? Hoy en día, este tipo de lesiones han sido clasificadas como osteoartrosis o también llamadas osteoartritis, ¿sí? Son sinónimos que se pueden utilizar sin ningún problema, pero se deben, obviamente, al desgaste, ¿sí? Por el paso del tiempo de las articulaciones, ¿sí? En especial del tejido cartilaginoso, ¿sí? A consecuencia de traumatismos frecuentes, ¿sí? O también por la realización excesiva de algún tipo de deportes. Dentro de sus signos radiológicos más frecuentes tenemos, por ejemplo, la disminución del espacio articular, ¿sí? Esta cadera, por ejemplo, miren, casi no hay espacio articular. Esclerosis subcondral, ¿sí? La presencia de aumento del tejido, ¿sí? De la densidad del tejido alrededor del hueso que está cerca de la articulación. La formación de osteofitos, los osteofitos son conocidos también como picos del oro, son formaciones, ¿sí? Anormales en la periferia del tejido óseo. La presencia de quistes subcondrales, que son áreas de destrucción ósea a consecuencia del paso del líquido sinovial a este nivel, que es muy tóxico y destruye el tejido. Entonces se ven como erosiones en el contorno de los huesos. La desalineación de las articulaciones, obviamente, es lógico por esta destrucción. Y finalmente, la anquilosis, ¿no? Que es la fusión del hueso, con el otro segmento del hueso, inutilizando completamente esa articulación. Y eso es lo que se quiere evitar. El tratamiento a la larga es el tratamiento sustitutivo, ¿no? La colocación de prótesis. Otro ejemplo de conartrosis, igual, un paciente con una conartrosis severa, donde se ha perdido completamente el espacio articular. Miren, no hay espacio articular entre la tibia y el fémur, ¿sí? Hay esclerosis, ¿sí? Destrucción periarticular, ¿no? Y este paciente es candidato a un reemplazo por una prótesis de rodilla. Es común también ver esto en las extremidades de las manos, ¿sí? Especialmente en las articulaciones interfalángicas distales, ¿sí? Lo que llamamos los clásicos, van a ver en semiología, dedos en cuello de cisne, donde existe una flexión pronunciada de la porción distal sobre los otros segmentos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en radiología? Vamos a ver una alteración de la anatomía normal de estas articulaciones, ¿sí? Con irregularidades, presencia de picos del oro como vemos aquí, esclerosis, ¿sí? Y alteración de su anatomía. Lo mismo en esta articulación, que es una de las más usadas, ¿sí? Metacarpo falángica del primer dedo, donde se ve igual zonas de esclerosis, ¿sí? Y alteración de la anatomía normal a ese nivel. Ok, otro tipo de lesiones articulares, hablemos de una de las más significativas, que es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad inmunológica, ¿sí? Que afecta generalmente en mayor proporción al sexo femenino, ¿no? Y se da en la edad media de la vida, jóvenes
y adultos mayores en una etapa inicial. ¿Qué vamos a ver? Igual hay una alteración, ¿sí? A nivel articular, que se va a caracterizar inicialmente por edema de partes blandas, ¿sí? Una agresión especialmente del cartílago, que es el que más sufre y se destruye más rápido, provocando disminución del espacio articular, la presencia de erosiones óseas y también la presencia de quistes subcondrales. ¿Ok? Esta es una radiografía característica, ¿sí?, de artritis reumatoidea ya en una etapa avanzada, donde se ve una disminución de la densidad ósea, ¿sí?, por inflamación, una alteración completa de la anatomía normal de las articulaciones metacarpofalángicas por erosión, presencia de erosiones, destrucción ósea, pérdida de tejido articular, ¿no? Y desviación. Miren cómo se dan esas desviaciones cubitales características de los dedos en esta enfermedad. Lo mismo en este caso, en un paciente, en la radiografía de pie, donde se ve igual la presencia de erosiones, ¿sí?, por debajo del tejido articular, ¿sí?, del hueso, en el cuarto y quinto dedo, en una etapa más inicial. Podemos recurrir a otro tipo de estudios más avanzados que pueden ver esto en una etapa aún más inicial. Mientras más antes hagamos el diagnóstico, el tratamiento va a ser mucho mejor y el pronóstico también. Entonces, en una etapa inicial lo que podemos ver en este estudio, por ejemplo, de ultrasonido, es la presencia de efusión, ¿no?, de líquido, de un derrame periarticular. Sí, eso es una articulación, sí, metacarpofalángica, en la cual se ve aumento del líquido, que normalmente no debería verse en esta articulación, ¿sí? Entonces, es un dato inicial de inflamación. Lo mismo, la resonancia magnética también puede predecir o puede observar datos muchísimo más fidedignos que la radiología, ¿sí?, con mucho más tiempo de antelación. Esa es una muñeca de un paciente, en la cual podemos ver tanto el radio como el cúbito, ¿no? Y lo que se observa es un proceso inflamatorio, ¿sí? La inflamación se ve blanca en la resonancia magnética, hiperintensa, ¿no? ¿Sí? Cerca de la articulación de la muñeca. Lo mismo, los huesos del carpo también se ven ligeramente afectados, se ven más blancos de lo normal, deberían verse así como acá abajo, como el resto de la diáfisis del radio, ¿sí? Entonces estamos hablando de un proceso inflamatorio. Podemos ver también derrame o líquido articular en este tipo de pacientes. En este momento, bueno, no se ve, en este corte por lo menos, ¿ok? Entonces, en estos estudios, con este tipo de estudios, podemos detectar más precozmente este tipo de patología, aunque siempre va a partir todo de los hallazgos o datos clínicos que uno pueda determinar de su paciente. ¿Ok? Entonces, apoyados estos datos clínicos de inflamación, dolor articular, generalmente matutino, ¿no?, fiebre, asociado a los hallazgos laboratoriales que vamos a encontrar, entonces nos van a hacer sospechar altamente de esta enfermedad, la cual van a poder corroborar con los estudios de imagen, como hemos visto acá. Ok, finalmente hablemos de las lesiones neoplásicas. Dentro de estas vamos a clasificar a los tumores de acuerdo al tipo de tejido que van a formar, ¿sí? Entonces, estos pueden ser formadores de hueso, pueden ser formadores de cartílago o pueden ser formadores de tejido fibroso. Los ejemplos más característicos, en este caso, tenemos al osteomosteoide, por ejemplo, o el osteosarcoma, en el caso primero como benigno, el otro como maligno. Los formadores de cartílago tenemos los encondromas, los condroblastomas, ¿sí? También los osteocondromas y los condrosarcomas como los malignos, ¿ok? Tengo aquí un par de ejemplos, ¿sí? Una exostosis, un osteocondroma, un tumor benigno, frecuente en pacientes jóvenes, adolescentes,
los cuales acuden generalmente por la presencia de una lesión que sobresale en su organismo, ¿sí? Que está adherido al hueso y que genera cierto dolor al roce o al golpe, ¿no? Entonces hacemos los estudios radiológicos como corresponden. Hemos dicho, es importante muchas veces hacer un estudio comparativo, lado derecho, lado izquierdo. En el lado derecho vemos, sí, que el contorno externo de la tibia presenta una elevación, una irregularidad prominente, sí, a nivel de la cortical, sin mucho compromiso medular aparentemente, sin reacción perióstica única, ¿no? Que en el estudio tomográfico se ha podido caracterizar de mejor manera, ¿no? Miren acá. Sí, es un osteocondroma o exostosis, un tumor generalmente benigno y muy común en nuestros pacientes jóvenes. El otro lado tenemos los osteosarcomas como ejemplo de los tumores malignos. ¿Sí? Igual son formadores de tejido óseo. Este es un estudio de resonancia magnética, ¿sí? Ponderado en T1 y en T2, donde vemos una alteración de la anatomía del fémur distal. Miren, es el tejido cortical normal, pero en el otro lado vemos que hasta aquí solamente se puede ver tejido normal, el resto es muy irregular, está alterado, ¿sí? Hay una lesión mixta, heterogénea, irregular, ¿sí? Que se extiende inclusive aquí hacia el tejido muscular, ¿no? Es altamente invasivo, maligno y de mal pronóstico el osteosarcoma en este tipo de etapas ya. Otro tipo de tumores, sí, que pueden presentarse, tenemos los tumores de células gigantes, el de Ewing, el mieloma también, que ya lo habíamos visto, la enfermedad de Payet también que habíamos visto, las metástasis que les había mostrado ejemplos en cuanto a alteraciones de la densidad ósea. Otros ejemplitos, aquí un encondroma, igual una lesión benigna, ¿sí? Como ejemplo de lesiones formadoras de tejido cartilaginoso. Entonces, aquí no, la densidad más bien no está aumentada, ¿sí? Pero sí se ve un aumento de tejido condral que está haciendo que el tejido óseo se expanda, como quien dice, ¿sí? No está destruyendo literalmente, pero sí está desplazando el tejido óseo hacia un lado y obviamente se extiende hacia partes blandas. Miren, esta es parte del tejido blando de este dedo, de este pacientito, ¿sí? Un encondroma. Por el otro lado, en el lado maligno de los tumores formadores de tejido cartilaginoso tenemos el osteosarcoma, ¿sí? Aquí tenemos un osteosarcoma, sí, de la pelvis, donde vemos una lesión que crece en el borde externo de la pelvis, ¿sí? Donde se ve muy poco tejido óseo formado alrededor de este por depósitos, ¿sí? Pero causa erosión de todo este borde. ¿Ok? Un osteosarcoma. Otros ejemplos, tumor de células gigantes, es un tumor considerado como benigno, pero puede tener una presentación maligna en el sentido de que su crecimiento es muy rápido y puede destruir y causar fracturas, como en este caso, ¿sí? Del hueso. Los fibrosarcomas igual, se ven como lesiones erosivas, ¿sí? En el tejido óseo, que pueden causar igual destrucción ósea y por ende fracturas patológicas en este tipo de pacientes. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado esos ejemplos. Sí. Si es que hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes y si no, bueno, nos vemos el próximo viernes si es que todo se normaliza. Les escucho. Bueno, creo que todo ha estado claro.
Espero que nos veamos la próxima semana. Entonces, jóvenes, muchas gracias y buen fin de semana. Adiós. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.